Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que les explicaré en este episodio es ¿Por qué no se puede planificar la grandeza? El mito del objetivo, escrito por Kenneth Stanley y Joel Lehman. Solo escuche los nombres de estos dos autores, Stanley y Lehman, puede que se sienta extraño. Pero si hablan de la empresa para la que trabajan, es posible que te sientas asombrado. Ambos son investigadores de OpenAI. Como todo el mundo sabe, en noviembre de 2022, OpenAI lanzó el famoso modelo de entrenamiento de idiomas con inteligencia artificial ChatGPT, que puede completar tareas difíciles como responder preguntas, traducir textos, resumir información e incluso escribir manuscritos en un lenguaje fluido y natural, casi a nivel humano. Stanley y Lehman son los científicos principales del equipo de IA de ChatGPT. En cierto sentido, este libro puede verse como un resumen y una sublimación de la metodología de innovación y exploración tecnológica de Lehman y Stanley. Sin embargo, de lo que Lehman y Stanley quieren hablar no es de su experiencia en el desarrollo de ChatGPT, ni siquiera del desarrollo de tecnología de inteligencia artificial, sino de cómo lograr la innovación y el desarrollo en esta nueva era de rápido desarrollo tecnológico. Subversivo y progresista. Por eso hoy te lo recomendamos especialmente. En nuestro sentido común, la investigación innovadora en ciencia y tecnología sigue una lógica lineal. Los investigadores primero establecen una meta y luego, a través de supuestos teóricos y experimentos, paso a paso eliminan falacias, avanzan hacia la meta y finalmente superan todas las dificultades y ascienden. Alcanza las alturas de la victoria. Sin embargo, ¿es realmente así? Sorprendentemente, los dos autores dicen al comienzo del libro que esta visión es errónea y completamente errónea. Stanley y Lehman dijeron que se habían dado cuenta de una verdad durante sus años de investigación sobre la optimización de algoritmos de inteligencia artificial. En el campo de la ciencia y la tecnología modernas, los avances verdaderamente grandes no son el resultado de una cuidadosa planificación previa. Por ejemplo, hasta ahora, el último proyecto de innovación científica y tecnológica a gran escala que fue diseñado desde arriba, priorizó los objetivos y finalmente tuvo éxito fue el programa de alunizaje Apolo dirigido por el gobierno de Estados Unidos en las décadas de 1960 y 1970. No ha habido ningún caso similar desde entonces. En otras palabras, cualquier innovación y avance no es como el montañismo, es decir, seguir una ruta establecida y avanzar hacia una meta claramente visible, más bien, es como buscar un tesoro en un pantano brumoso, la meta es desconocida, la ruta es incierta. Y la tarea del cazador de tesoros es encontrar un punto de apoyo uno por uno, intentar explorar un área lo más grande posible y luego ver qué dispositivos de valor incalculable hay en el área explorada. Por supuesto, en el campo de la innovación científica, lo llamado invaluable no siempre significa que pueda convertirse inmediatamente en beneficios económicos. Stanley y Lehman explicaron que en la exploración científica, el valor de cualquier teoría, solución o incluso material o tecnología suele estar vinculado a su novedad, la llamada novedad manda. Paul Graham, un talentoso programador y capitalista de riesgo conocido como el padre de Silicon Valley, dijo que en el campo de la alta tecnología, una investigación excelente no es necesariamente buena, pero debe ser nueva, y un diseño de producto excelente, no lo es. Tiene que ser nuevo, pero debe ser bueno. Solo mediante el uso de nuevas ideas y teorías surgirán productos revolucionarios que resolverán problemas que las generaciones anteriores no pudieron resolver. ¿Por qué dices así? Porque la novedad significa la expansión de nuestros límites cognitivos y más información nueva actualiza y complica nuestra estructura cognitiva original. Al final, esta búsqueda del tesoro de investigación científica aparentemente sin rumbo conducirá inevitablemente a tecnologías o soluciones que traspasarán el nivel original de la humanidad y tendrán la capacidad de aplastar las iteraciones. A continuación, describiremos el contenido principal de este libro en dos partes. Primero, echemos un vistazo a por qué los objetivos detallados y los planes demasiado específicos pueden obstaculizar los avances y la innovación en los campos de ciencia y tecnología de vanguardia. En segundo lugar, sigamos las ideas de Stanley y Lehman para ver cómo podemos lograr avances e innovaciones hoy en día, cuando la tecnología se está desarrollando rápidamente y la investigación multidisciplinaria se ha vuelto algo común. Primera parte. En primer lugar, echemos un vistazo a por qué los autores Stanley y Lehman dicen que establecer objetivos claros no es un método eficaz en la exploración de alta tecnología, sino que limitará el campo de búsqueda del explorador y proporcionará ideas y direcciones equivocadas. En nuestro estudio y trabajo diario, se nos dice constantemente que solo cuando tenemos metas podemos tener motivación y un sentido de misión. El llamado plan antes de actuar, al establecer y desglosar los objetivos finales, podemos formular planes de acción y aprendizaje detallados y precisos, lograr el éxito todos los días y mejorar y actualizarnos continuamente. No solo eso, todos también creen que la existencia y el desarrollo de empresas, diversas organizaciones, sociedades, países e incluso todo el mundo biológico y el medio ambiente natural tienen como objetivo final determinado, como la supervivencia, la mejora y la evolución, y una vez que se pierde la meta, ya sea como persona o criatura individual, o como un conjunto de la sociedad o la naturaleza, caerán en el estancamiento, el caos y la confusión. Por supuesto, dicen Stanley y Lehman, este tipo de enfoque orientado a objetivos es, hablando convencionalmente, razonable y eficaz.
Sin embargo, en los campos de la ciencia, la innovación tecnológica e incluso el arte, que progresan rápidamente y están llenos de grandes riesgos e incertidumbres, muchas de las reglas de la tecnología orientada a objetivos se vuelven ineficaces. ¿Por qué pasó esto? Stanley y Lehman dijeron que esos ambiciosos objetivos son muy complejos e involucran demasiadas variables de información, y que la tecnología y la teoría existentes tienen un nivel limitado y no pueden encontrar de inmediato una implementación y solución factibles, por lo que es imposible trazar un camino claro. Mapa de acción en ese tipo de imaginación. Stanley y Lehman dijeron que, de hecho, los avances en la ciencia tecnológica de vanguardia de la humanidad son como una especie de búsqueda del tesoro, tenemos que explorar lentamente en una habitación enorme, oscura, compleja, llena de objetos, o en un pantano. Y el logro o recompensa que deseamos probablemente esté escondido en un rincón, colocado junto a un montón de cosas que parecen no tener nada que ver con él. Por ejemplo, hay un montón de uso de fuego, ruedas, arcos y flechas, etc. Las tecnologías necesarias para que la humanidad entre en la temprana civilización de asentamientos agrícolas, y en la distancia, son las computadoras personales, la fibra óptica y otras tecnologías necesarias para que la humanidad entre en la era de la información, y así sucesivamente. Debemos abrirnos paso lentamente a tientas en la oscuridad, marcando los espacios conocidos que han sido explorados y los que quedan inexplorados. Si es un pantano, tenemos que encontrar los escalones que nos ayuden a avanzar para llegar a lugares más lejanos, incluso entre estos objetos del tesoro dispersos por todas partes. También hay conexiones cercanas entre muchos objetos. Solo cuando descubras A podrás obtenga pistas valiosas sobre dónde está B o C. En este caso, cuanto más establezca un objetivo claro y detallado y formule un plan exhaustivo y preciso, menos probabilidades tendrá de lograr su objetivo. Mirando hacia atrás en la historia de las invenciones tecnológicas humanas, encontraremos demasiados casos en los que las flores plantadas intencionalmente no florecen, pero los sauces plantados involuntariamente crean sombra. Por ejemplo, los electrodomésticos y hornos microondas se utilizan a diario. Debemos sentir que debe haber una empresa de electrónica de consumo o un inventor que quiera crear un calentador de comida rápida y conveniente, y luego se dedique a inventar una tecnología de calefacción que consuma menos energía y sea segura, y finalmente elija las ondas electromagnéticas. Pero, de hecho, la historia del uso humano de dispositivos de ondas electromagnéticas es mucho más larga que la historia de nuestro uso de hornos microondas. Ya en las décadas de 1920 y 1930, se fabricaban y utilizaban magnetrones que podían emitir ondas electromagnéticas de forma continua y estable en dispositivos de detección de radar. Y fue mejorado continuamente durante la Segunda Guerra Mundial. No fue hasta 1946 que Spencer, un ingeniero de la empresa industrial militar estadounidense Raytheon, descubrió accidentalmente que el chocolate que llevaba en el bolsillo se había derretido porque estaba demasiado cerca del equipo durante un radar. Prueba. Date cuenta de que las ondas electromagnéticas también pueden tener el maravilloso efecto de calentar los alimentos. Por poner otro ejemplo, el almacenamiento de datos es crucial para el desarrollo de las computadoras. Pero, de hecho, fue la industria textil la primera en inventar y aplicar la tecnología de almacenamiento de datos. Ya en el siglo XVIII, un maquinista e inventor francés llamado Vaucanson concibió un invento que permitiría a una máquina de yacuar tejer rápidamente telas con patrones complejos, las tarjetas perforadas. Dado que los patrones de la tela se forman apilando hilos de diferentes colores uno encima del otro, antes de esto, para que la máquina de yacuar tejiera telas con patrones complejos, se necesitaba un dibujante dedicado que observara junto a la máquina y dibujara los patrones, que controlan manualmente la laminación de hilos de diferentes colores, son muy laboriosos e ineficientes, por lo que las telas con patrones complejos tienen una baja producción y son costosas. La función de las tarjetas perforadas es equivalente al programa de control informático original. El plan específico es colocar una pila de tarjetas perforadas en la placa inferior de la máquina yacuar. Cuando la aguja de tejer está funcionando, cuando encuentra un pequeño agujero en la tarjeta, pasa por el agujero, recoge el hilo y permite otros hilos en dirección vertical para tejer, el hilo pasa por debajo. Por lo tanto, un juego de tarjetas con agujeros perforados en diferentes posiciones puede controlar con precisión cuando se levantan las agujas de tejer en cada posición específica, tejiendo así rápidamente telas con patrones complejos. En el siglo XIX, las tarjetas perforadas atrajeron la atención del matemático británico Babbage, quien creía que, dado que las tarjetas perforadas podían almacenar patrones impresos en tela, también podían registrar patrones de cálculo numérico complejos y aplicarse a las primeras matemáticas. Computadora mecánica, deje que la computadora realice operaciones con números complejos de acuerdo con el programa. En las décadas de 1940 y 1950, después de la llegada de las primeras computadoras electrónicas, los científicos descubrieron que los primeros programas de computadora podían traducirse en un conjunto de códigos digitales binarios, que luego podían almacenarse en tarjetas perforadas. Cuando se ejecutaban, la computadora primero los leía, y luego correr. Como puede ver, si miramos hacia atrás, muchos de los llamados peldaños hacia importantes avances o innovaciones tecnológicas fueron descubiertos por los humanos cuando exploraban otros campos aparentemente no relacionados. Los escenarios de aplicación originales cuando nacieron estos peldaños no tienen nada que ver con el elevado objetivo final.
Stanley y Lehman incluso propusieron la hipótesis de que las personas que leen literatura en línea con frecuencia no se sentirán extrañas después de escucharla, es decir, si algunos ingenieros y científicos de ti modernos viajaran colectivamente a la antigüedad, también podrían reunir un grupo de los más inteligentes. Entonces, ¿pueden las personas utilizar el modelo orientado a objetivos para formar un equipo de proyecto y construir una computadora? La respuesta es definitivamente no. A primera vista, el obstáculo que encontró el equipo del proyecto es que la infraestructura y las materias primas para construir computadoras, desde electricidad y máquinas herramienta industriales hasta silicio puro, simplemente no estaban disponibles en la antigüedad, pero la razón subyacente es que los antiguos no podían imaginar construyendo una computadora así. ¿Cuál es el propósito de la máquina? Obviamente, estos materiales técnicos relacionados con la construcción de computadoras solo aparecerán cuando las actividades de investigación científica y económica humana alcancen un cierto nivel de complejidad. Al mismo tiempo, los seres humanos también se darán cuenta de la necesidad de una computadora con capacidades de supercomputación y procesamiento de información. No solo eso, los objetivos que son demasiado específicos pero lejanos pueden ser extremadamente engañosos y llevarnos a embarcarnos en un camino equivocado de exploración o investigación. En el libro, Stanley y Lehman dieron este ejemplo: supongamos que usted se ha convertido en un creador y tiene un planeta con el mismo entorno que la Tierra. Aquí ya existen algunos organismos unicelulares simples. ¿Qué debería hacer? ¿Qué tipo de reproducción evolutiva? ¿Esta estrategia puede permitir el nacimiento de criaturas muy inteligentes como los humanos en este planeta? Stanley y Lehman dijeron que si seguimos la estrategia orientada a objetivos a la que estamos acostumbrados, entonces nuestra estrategia debería ser insistir en probar el coeficiente intelectual de todos los organismos unicelulares y luego seleccionar aquellos con el coeficiente intelectual más alto para emparejarlos y reproducirlos. Por supuesto, todos se reirán cuando escuchen esta respuesta lógicamente correcta pero en realidad absurda. Si desmantelamos la naturaleza de la inteligencia y el proceso de la evolución biológica desde la perspectiva de la neurociencia biológica, encontraremos que el nacimiento de criaturas altamente inteligentes no es en absoluto el objetivo de la evolución natural, sino que, en el mejor de los casos, es un subproducto del proceso evolutivo. Primero, echemos un vistazo a ¿cuál es la naturaleza de la sabiduría? El biólogo y divulgador científico Wan Laiming dijo una vez que la sabiduría es el modo de interacción entre un individuo y el entorno, capturando información, acumulando experiencia y luego resumiendo reglas para mejorar las estrategias y habilidades de afrontamiento. Para decirlo sin rodeos, la sabiduría es una especie de capacidad de aprendizaje. Desde una perspectiva neurobiológica, el aprendizaje es la conexión y resonancia entre las células nerviosas de un organismo a través de la transmisión de señales. Entonces, ¿cómo mejorar la eficiencia del aprendizaje de los primeros organismos de la Tierra? La forma más conveniente es tener suficientes células nerviosas en el cuerpo para comenzar a funcionar y conectarse y aumentar la cantidad total de intercambio de información por unidad de tiempo. Por lo tanto, los organismos complejos compuestos de múltiples células tienen ventajas aplastantes sobre los organismos unicelulares. Sin embargo, la principal fuerza impulsora detrás de la evolución de células individuales a células múltiples no fue el desarrollo de una inteligencia avanzada, sino la supervivencia. La razón es simple: en aquella época, cuando había pocas especies biológicas y formas similares, ¿quién era más grande sería mejor? El riesgo de ser comido también es menor y puedes convertirte en un depredador en la cima de la cadena alimentaria. Al mismo tiempo, existe otra ventaja de convertirse en un organismo multicelular: cada célula del cuerpo puede dividir el trabajo según sus respectivas especialidades, de modo que el grupo al que pertenece puede encargarse de muchas tareas al mismo tiempo, desde el movimiento, la reproducción, a la producción de energía, etc. El físico teórico británico Jeffrey Turner escribió una vez un libro llamado Escala, en el que proponía una ley de Kleiber: cuanto mayor es el tamaño y la complejidad estructural de un organismo, menor es el consumo de energía necesario para mantener su funcionamiento. En concreto, cada vez que la escala se duplica, habrá un ahorro del 25%. Por lo tanto, para sobrevivir mejor, los organismos deben aumentar la complejidad de sus propias estructuras y lograr efectos de escala, y los organismos altamente inteligentes que nacen posteriormente, por ejemplo, los humanos, no son más que cajas ciegas de tesoros encontrados accidentalmente durante esta exploración del pantano. En palabras de los autores Stanley y Lehman, la competencia en la evolución natural no es universal, cada organismo no necesita alcanzar el óptimo general, y puede alcanzar completamente el óptimo local en su ecología local. Sin embargo, incluso es posible crear su propio nicho ecológico a través de mutaciones accidentales. Por lo tanto, después de que todos los seres vivos poseen las dos capacidades básicas de supervivencia y reproducción, la evolución se convierte en una típica exploración sin propósito. En otras palabras, cuando la evolución biológica dio origen a formas complejas como los humanos y otros mamíferos, la competencia entre varios tipos de organismos comenzó a permitirles competir localmente en sus propios nichos ecológicos. Los humanos, que no pueden correr rápido y tienen poca fuerza, han desarrollado estructuras cerebrales complejas para luchar contra otros animales. Por lo tanto, la razón por la que la naturaleza puede crear criaturas alternativas altamente inteligentes como los humanos durante el proceso de evolución es precisamente porque no se fija como objetivo el nacimiento de un cerebro a nivel humano.
La misma situación suele ocurrir cuando los científicos entrenan inteligencia artificial, dando lugar a innumerables situaciones que hacen reír o llorar. Stanley y Lehman dieron un pequeño caso de su propio entrenamiento en inteligencia artificial. Primero configuraron un laberinto de aviones y luego entrenaron al robot para salir con éxito del laberinto y llegar a la salida. Inesperadamente, si el algoritmo está configurado para llegar a la salida lo antes posible, el robot progresa lentamente porque siempre sigue el principio del objetivo primero y quiere planificar la ruta más conveniente directamente a la puerta, y la ruta razonable en nuestro entendimiento humano. El robot juzgará que está lejos de la puerta y se desvía del objetivo en algún momento, por lo que es incorrecto. Esto hace que el robot siempre corra hacia la salida y golpee la pared del laberinto tan pronto como comienza. Verá, a través de este pequeño experimento informático, se demuestra claramente el principio de que el objetivo primero conduce al camino de solución equivocado. La segunda parte. Entonces, ¿cómo lograr innovación y avances? Stanley y Lehman dijeron que primero debemos establecer una lógica subyacente para nuestra exploración o investigación, es decir, tratar de tratarla como una exploración interesante y novedosa, apartar temporalmente nuestra mirada de los llamados grandes y distantes objetivos. Recurramos a los posibles tesoros enterrados y a los trampolines hacia áreas desconocidas dentro del rango visible que nos rodea. A estas alturas, alguien podría preguntarse, ¿la búsqueda de la novedad suena sin objetivo y difícil de controlar? ¿Es realmente fiable utilizar este principio para guiar la investigación científica o la innovación tecnológica? Stanley y Lehman dijeron, no te preocupes. En primer lugar, explorar lo desconocido es la fuerza impulsora más básica detrás de la evolución continua de los seres humanos y el desarrollo de la civilización. Incluso si finalmente fracasamos, nuestros esfuerzos por buscar nuevas teorías y soluciones será mejor que seguir las reglas establecidas, explorar soluciones y obtener experiencia y datos valiosos. Para demostrarlo, Stanley y Lehman describen en su libro un experimento virtual de inteligencia artificial que llevaron a cabo con el objetivo de permitir que un robot con piernas parecidas a las humanas aprendiera a caminar. En el algoritmo escrito por estos dos programadores para el robot, el objetivo prioritario no es poder caminar sobre dos piernas lo antes posible, sino permitir que el robot use sus piernas para realizar algunas acciones novedosas tanto como sea posible. Inesperadamente, cuando se configuró el algoritmo para alentar al robot a realizar comportamientos novedosos, le tomó mucho menos tiempo aprender a caminar que cuando se estableció el objetivo de aprender a caminar lo más rápido posible. ¿Por qué es esto? Resulta que si el robot está configurado para aprender a caminar lo antes posible, entonces, en la lógica del algoritmo, caer es algo malo. El robot hará todo lo posible para evitar caer, pero al mismo tiempo también lo hará. Limitar su prueba y error de varias posturas para caminar, pero si las acciones novedosas son la prioridad, entonces el robot inicialmente caerá en varias posturas, pero en el proceso, aprenderá gradualmente a patear y balancear su cuerpo. Incluso a veces, el comportamiento lúdico de los investigadores científicos simplemente por diversión puede conducir a cambios tecnológicos inesperados. Por ejemplo, se afirma que la tecnología de impresión 3D liderará la próxima revolución industrial. En 1995, Jim Bright, que todavía era un estudiante de posgrado en el MIT, y su amigo Anderson fueron incorporados a un grupo de investigación por su instructor para estudiar cómo mejorar la boquilla de una máquina pulverizadora de hormigón. Sin embargo, Bright descubrió que las boquillas siempre estaban obstruidas. Probablemente había algún problema con la fórmula del concreto, pero no era su responsabilidad, así que, ¿por qué no usar las boquillas para hacer algo interesante? Entonces, él y Anderson consiguieron varios materiales del supermercado, desde glaseado hasta mezcla para pastel y queso rallado, y luego rociaron estos materiales para formar un sólido. Luego tuvieron una idea y conectaron la boquilla a la impresora para imprimir una variedad de letras tridimensionales. Al final, este invento revolucionario recibió una patente del MIT y $7 millones en financiación inicial. Incluso cuando no se pueden determinar los escenarios de aplicación específicos de una idea o innovación, o incluso cuando las funciones aún no están completas, aquellos exploradores con buen ojo sentirán intuitivamente que se trata de un trampolín de gran importancia que transformará el mundo. Las fronteras se han ampliado enormemente. Por ejemplo, Graham, el padrino de Silicon Valley a quien acabamos de mencionar, presidió una vez el desarrollo de Viaver, la primera aplicación de Internet del mundo. Graham dijo que para un programador o hacker genio, incluso si solo una parte del programa que escribe puede ejecutarse, significa que todavía hay esperanza y que vale la pena seguir invirtiendo en mejorarlo. De hecho, en programación se genera mucha inspiración al escribir y concebir. Si insistes en hacer un plan perfecto y planificar sin comenzar a trabajar, entonces te perderás muchas ideas maravillosas que podrían haber nacido. Cuando nació Viaver, los capitalistas de riesgo que llamaban a la puerta siempre le preguntaban a Graham, ¿cuáles son tus planes para los próximos 6 meses? La respuesta de Graham fue a menudo que no había planes concretos, pero que haríamos las mejores mejoras que se nos ocurrieran en el programa. Según Stanley y Lehman, en la era actual de rápido avance tecnológico, integración cruzada de diversos campos científicos y tecnológicos e innovación integral, quienes tienen más probabilidades de hacer descubrimientos importantes y lograr resultados son aquellos que tienen intereses amplios, un sentido agudo del olfato, y siempre está interesado en cosas nuevas. Un cazador de tesoros, con una mente abierta a cosas nuevas y nuevas teorías.
A menudo tienen múltiples talentos, exploran constantemente lo desconocido y deambulan por los campos que les interesan, construyendo un trampolín tras otro para ellos y para quienes lo sucedan, dejando su huella de aquí estamos y, finalmente, en situaciones inesperadas se ha logrado un gran avance en la tecnología o el nodo de tiempo. Graham es un típico cazador de tesoros, aunque prefiere llamarse a sí mismo pirata. Graham estudió filosofía en la Universidad de Cornell, pero sentía profundamente que debería involucrarse en cosas relacionadas con la tecnología que cambian directamente el mundo. Entonces, fue al Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Harvard durante sus años de posgrado, pero cuando realmente comenzó a aprender programación y teoría de la inteligencia artificial, Graham, que estaba distraído, se obsesionó con las artes visuales y aprovechó sus vacaciones para comenzar a estudiar en la famosa Universidad Romana y estudió pintura en la Academia de Arte de Tokushima. Graham concluyó que el beneficio de estar involucrado en múltiples campos al mismo tiempo es una visión general integrada. Por ejemplo, pintar y programar son en realidad similares en su lógica subyacente, ambos requieren conocimiento, precisión y estética basados en las necesidades del usuario, pero al mismo tiempo son abiertos y pueden modificarse y optimizarse en cualquier momento. Sin embargo, Stanley y Lehman nos lo recuerdan en su libro, esos avances innovadores en la historia de la ciencia que parecen ser un destello de inspiración o un golpe de genialidad nunca son accidentales. Se deben simplemente a que las partes involucradas han descubierto innumerables pasos en sus largas y arduas exploraciones. El trampolín, sin saberlo, está a solo un paso de este misterioso tesoro. Por ejemplo, incluso si la historia de Newton y la manzana realmente existe, solo puede significar que la manzana que cayó al suelo fue el último peldaño que llevó a Newton a crear la ley de la gravedad. Antes de esto, Newton había llevado a cabo investigaciones intensivas en los campos de las matemáticas y la astrofísica durante muchos años. El fenómeno de la caída de una manzana al suelo ha sido presenciado por innumerables personas, pero solo Newton pudo relacionarlo con el efecto gravitacional entre los cuerpos celestes. En última instancia, esto se debe a la aguda observación y la mente abierta de Newton formada durante mucho tiempo. Años de investigación. Ahora, repasemos el contenido principal de este libro. Se puede decir que los dos autores, Stanley y Lehman, son muy simples, no utilizaron demasiada terminología de inteligencia artificial y ni siquiera expusieron fórmulas matemáticas, sino que utilizaron un lenguaje sencillo y humorístico para mostrarnos una visión completamente diferente. Imagen la visión y metodología de la innovación tecnológica, no ceñirse a objetivos, no establecer rígidamente planes específicos, utilizar el interés como fuerza impulsora duradera y utilizar la deambulación y la búsqueda de tesoros como mentalidad, que es la lógica subyacente para alcanzar grandeza y éxito. En este libro, Stanley y Lehman dedican una cantidad considerable de espacio y muchos casos reales de la historia de la innovación científica a demostrar que en el campo de la alta tecnología, la objetividad traerá diversas desventajas, como una visión estrecha y caminos metodológicos erróneos. El énfasis excesivo en lo orientado a objetivos es particularmente prominente en el campo de la tecnología de inteligencia artificial, donde los dos autores están profundamente involucrados. Por ejemplo, ¿existe una solución universal de inteligencia artificial? Al comprender el lenguaje humano, ¿debería la inteligencia artificial aprovechar los algoritmos existentes y utilizar bases de datos cada vez más grandes para el aprendizaje profundo? ¿O deberíamos adoptar el enfoque opuesto e intentar utilizar la inteligencia artificial para pensar como humanos y comprender las relaciones lógicas detrás de varios conceptos del lenguaje? Parece que no habrá respuestas claras a estas preguntas en el futuro previsible. Al mismo tiempo, Stanley y Lehman también expresaron sus propias opiniones sobre algunas deficiencias del sistema de innovación actual de las empresas estadounidenses de alta tecnología. Creen que la obsesión por realizar rápidamente una innovación tecnológica específica y obtener ganancias lo más rápido posible está causando que la otrora vibrante industria estadounidense de alta tecnología se desvíe. Por un lado, temporalmente no puede producir efectos directos, pero puede conducir a grandes avances. Las tecnologías trampolín no han recibido atención ni financiación, pero por otro lado, hay muchas tecnologías que parecen hermosas, pero están lejos de estar maduras y tienen escenarios de aplicación poco claros. De capital, se han vuelto acalorados y publicitados. Aunque las críticas de Stanley y Lehman se centran en los Estados Unidos, también vale la pena aprender algunas de sus opiniones de la China en desarrollo de hoy. Como dice el refrán, mientras se invierta una gran cantidad de dinero, se pueden lograr avances fundamentales en campos de investigación específicos de manera confiable. Esta estrategia ha demostrado tener serios riesgos e incertidumbres. Por otro lado, la exploración errante sin objetivos específicos puede parecer indeseable, pero está en consonancia con la naturaleza de la exploración científica. Por lo tanto, Stanley y Lehman, con la ayuda de este libro, hacen un llamamiento a todos aquellos que están dispuestos a explorar el mundo desconocido y avanzar en la frontera tecnológica, a no mirar ciegamente a lo lejos, sino a prestar atención a cada paso a su alrededor. Tú y bajo tus pies, aunque solo pueden conducir temporalmente a otro, pero tenemos que creer que es la cadena de innovación conectada por estos peldaños el camino correcto hacia la gran tierra del descubrimiento. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?